Alerta por la cepa Delta. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora? ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Hay transmisión comunitaria? ¿Está pronta a llegar la transmisión comunitaria, que es no detectar de dónde una persona puede contagiarse y que esa persona contagiada tenga esa cepa Delta? La alarma es a nivel mundial. ¿Qué es lo que se conoce de nuestro país? ¿Cuántos son los casos? Todo esto con mucha información con Natalia Paratore. Natalia, buenas tardes. Luciana, ¿cómo te va? Sí, realmente una semana que comenzamos con mucha información que tenemos que manejar con muchísima precisión, porque son horas decisivas, porque son momentos en los que más tarde o temprano sabíamos que íbamos a estar, que tiene que ver justamente con la llegada finalmente de la variante Delta también a nuestro país. Por el momento no está confirmada la circulación comunitaria, pero sí tenemos que decir que hay dos casos que serían el puntapié inicial. La semana pasada, el viernes, tuvimos esta noticia de dos personas que habían dado positivo a la variante Delta y que no tenían ningún nexo epidemiológico. ¿Qué significa? Hoy lo explicábamos. El nexo epidemiológico son dos factores. O sos una persona que llega del exterior, es decir, venís de viaje, o tenés un contacto estrecho con alguien que sí haya estado en el exterior. En este caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos dos PCR que habían dado positivo para la variante Delta no tenían ninguna de estas dos condiciones, por eso es que se enviaron las muestras al Instituto Malbrán, donde se realiza una nueva PCR para corroborar este diagnóstico que sea justamente similar o igual a la variante Delta, y se inicia lo que se llama la secuenciación genómica, que es la que en definitiva nos va a dar el veredicto final y vamos a saber si es variante Delta o no. Al parecer daría todas las indicaciones hasta el momento que sí son casos confirmados de variante Delta, y al no tener contacto estrecho sería ya el inicio de la circulación comunitaria. Esto lleva aproximadamente 72 horas, y todo va bien, para poder tener el resultado, así que creemos que en las próximas horas, a más tardar mañana, deberíamos tener esta confirmación. Bueno, es inevitable, ¿no? La llegada de la variante Delta a la Argentina. Creo que hubo un acierto del gobierno en las medidas que tomó hace 5 semanas. Me refiero a la restricción que hubo de argentinos que se fueron al exterior y que ahora están volviendo. Sin esa medida, creo que ya se está cumpliendo 5 semanas, sin esa medida, Natalia, creo que la variante Delta hubiese llegado antes, pero en este transcurso de tiempo, en estas 5 semanas, se vacunaron a 12 millones de personas. Creo que ahí está el dato, ¿no? Exacto, exacto, Adrián. Nosotros tenemos que poner en valor lo que se consiguió, porque si no, realmente vivimos en una constante angustia y una constante devaluación de las conquistas que hemos tenido. Primero, esto que decís, ganar tiempo. Siempre se dijo que estas medidas eran preventivas, como decía recién Luciana, y se evitaba que se ingrese masivamente desde el exterior para tener un control y alargar el tiempo de la llegada de la variante Delta. Ganar tiempo, lo que decías vos, millones de personas se pudieron vacunar en estas 5 semanas. Hubiésemos querido que llegara un poquito más tarde, y sí, la verdad que sí, pero también hay que poner de manifiesto que hay personas que no han tomado conciencia del acto irresponsable que implica no cumplir la cuarentena. Y ahí está la decisión correcta que se criticó tanto, ¿no? En principio al gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando decidió que los que llegaban del exterior tuvieran que hacer su cuarentena en un hotel. Es lamentable pensar que era la única situación o posible solución, cuando en realidad se apelaba a la responsabilidad individual. Y bueno, hay muchas personas, como el caso de Córdoba, como el caso de Salta, que han dejado mucho que desear y que han puesto en peligro a sus propios seres queridos y a sus propias comunidades. Entonces, Natalia, bueno, mencionaste Córdoba, te hago un parate ahí porque es importante entender cuál es la situación actual, qué es lo que está pasando con el primer caso y con el resto de los casos que debieron ser aislados. Está Sofía Pérez, nuestra colega, allí para contarnos qué es lo que está pasando en esa provincia en relación a la variante Delta. Sofía, buenas tardes. Adrián, Luciana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y así es, seguimos informando esta situación aquí en Córdoba capital, que ha generado el caso de esta persona que vino del extranjero, desde Lima, Perú, y dio positivo a los días ya de haber estado aislado y que lamentablemente no lo había cumplido este aislamiento, se había reunido con 2 familiares y así se generan estos contagios que actualmente suman un total
de 18 con variante Delta, incluyéndolo a él. Después hay un caso, el número 19, pero es de San Francisco, otra mujer que está en su domicilio allí de esa localidad. De esta manera hay 18 casos positivos y hay 2 personas internadas, y por eso estamos ahora con Miguel Díaz, director del Hospital Rawson. Bueno, doctor, hay 2 personas internadas con la variante Delta, una de ellas es el caso 0, ¿no? Exactamente, son 2 personas, una de sexo femenino de adulta joven, que ingresó el día viernes a la tarde con una neumonía moderada, fundamentalmente para un control evolutivo de la enfermedad. Está evolucionando en forma, de buena forma, digamos, con un cuadro que está conteniéndose, y la persona del caso índice que ingresó el día sábado a la tarde con un cuadro de insuficiencia respiratoria, con una neumonía bilateral grave. En su evolución progresó esta neumonía y ayer a la tarde ingresó a respiración mecánica asistida. Bien. ¿Estas personas están vacunadas? La persona del caso índice no está vacunada, la otra persona entiendo que tiene una dosis de vacuna. La persona del caso índice, cuando tenía la indicación de vacuna, cuando tuvo la indicación, el turno, estaba en el Perú. Recordemos que esta persona hace 2 meses, 2 meses previos a su llegada al país, estuvo en Perú, de manera que no se vacunó. Y la otra persona entonces sí, y puede influir también esto, ¿no? Sumado a comorbilidades que puede tener el caso índice. Sí, seguro. Lo importante acá señalar es que más allá de que sabemos que las 2 dosis de vacuna son efectivas para proteger, una dosis también tiene su protección, su grado de inmunización, y esto también hay que resaltarlo, ¿no? Muy bien. Doctor, estas son las 2 primeras personas que ingresan al hospital con variante Delta. Sí, hemos controlado todas las personas de Córdoba Capital con variante Delta el día viernes, se han controlado algunas personas en el día de ayer, y estas son las únicas 2 personas internadas. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Bueno, ahí está entonces la situación de estas personas internadas. Respecto a los aislados, el día atrás se hablaba de que hay 800 personas aisladas por estos contagios. Bueno, ahora han disminuido, ya que se han dado negativo centenares de test que se realizaron durante los últimos días, y hay 300 aproximadamente personas aisladas, 350 personas aisladas, y quedaron 2 burbujas de colegios que también están aisladas a causa de esta variante. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en Ciudad de Córdoba. Repetimos entonces 18 casos por este viajero que vino del extranjero, más un 19 caso que está en la ciudad de San Francisco, que es aparte de esta situación. Bien, volvemos Sofía, con ustedes. Muchas gracias. Vamos a sumar a esta conversación justamente a Alberto Pons, que es director del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. Doctor, estamos con Luciana Rubinska y Adrián Salonia. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gusto estar conectados. Gracias a usted por atendernos. Si observamos a todo el país, Córdoba, la situación de Córdoba es alarmante en cuanto a la expansión de la variante Delta por la responsabilidad de una persona. Ahora, acá, apelar a la responsabilidad individual falló, doctor, por este hombre, ¿no? Bueno, como bien dijeron, lamentablemente esta es una variante que en el mundo ha sido altamente infectante, lo cual hace que un caso genere lo que generó en la ciudad de Córdoba. Lo escuchaba al doctor Díaz, director del Rawson, recién decir que, bueno, ya 2 de las personas están internadas. Esperemos que esto no se expanda, y siempre debemos apelar a la solidaridad social, ¿no? Yo digo que nos tenemos que cuidar entre todos. Hace mucho que la gente del sistema de salud venimos pidiéndole a la parte que aún no se suma a ayudarnos. Estamos muy cansados. Pensemos que desde marzo del año pasado que estamos en una situación inesperada, y que el sistema de salud ha estado en oportunidades muy estresados como sistema de salud. Entonces
hay que seguir apelando a esto de ser solidarios socialmente, ciudadanamente, para evitar una tercera ola que nos impacte nuevamente fuertemente en el sistema. Doctor, ¿usted es optimista o por el contrario es bastante reticente a creer que todas estas personas que están aisladas, que se aproximan a las 800, van a respetar la indicación de permanecer en aislamiento? Porque es una cantidad importante y además con otro dato, que es que se las aisló una vez que tuvieron contacto con estos casos que habían sido contagiados. Entonces, todos tenían que denunciar las personas que habían visto las últimas 48 horas. Esto llevó un total de 800, creyendo y considerando que todos dijeron y se acordaron de las personas con las que tuvieron contacto. ¿Usted es optimista o cree que es muy difícil salir ilesos de lo que pasó allí en Córdoba? Me parece que, no sé si la palabra es optimista o pesimista, lo que sí hemos visto que esta pandemia ha puesto sobre la mesa algunas conductas individuales que a lo mejor eran inesperadas. Tal vez porque no se entienda del todo que es un riesgo estar aislado y salir, y uno, a lo mejor alguien no puede entender que ese salir, aunque sea hacer la compra, pone en riesgo a un montón de gente que pueden ser sus amigos, su familia, y aunque no fueran ni sus amigos ni su familia, pone en riesgo a la sociedad. El comportamiento individual, sobre todo en estas épocas, hemos visto que no todo el mundo piensa solidariamente, si no, no deberían haber la cantidad de fiestas clandestinas que hay, estas casi inconductas de decir, sé que estoy aislado, pero bueno, salgo porque tengo una necesidad. Nos ha puesto en una situación, digamos, que casi desconocemos algunos comportamientos sociales, y en la medida que entre ustedes como elementos de discusión y el equipo de salud y más otras personas pudiéramos hacer entender que la situación tiene su impacto y puede llegar a ser de gravedad si circulara comunitariamente esta variante, entre todos deberíamos lograr que estas personas que, bueno, que a lo mejor no terminan de ayudarnos comunitariamente lo hagan. A ver, Natalia, este hombre de 62 años que provocó un desastre en Córdoba, porque reiteramos, hay 800 personas aisladas, sabía lo que hacía. A ver, la conducta de este hombre no lo hizo por falta de información. A él le dio el test en Aeroparque, le dio negativo. Cuando le repitieron el test en Córdoba, le dio positivo. Le preguntaron si había salido esos 7 días y él dijo, sí, participé de una reunión social, fui a un almuerzo. Él sabía lo que hacía, no respetó la medida, la restricción que el gobierno nacional había impuesto. Natalia. Todos los que ingresan al país, no importa de dónde provengan, tienen la información porque saben perfectamente que tienen que cumplir un protocolo, saben perfectamente que hay un periodo en el que uno tiene que estar aislado por cuestiones y razones que son sanitarias y que son epidemiológicas, y no hay dudas de que estaba en pleno conocimiento de que lo que había hecho no era algo dentro de lo que correspondía en lo legal, en lo responsable y en lo irresponsable que fue y demás. Y otra cosa importante, que aprovechando también que está el doctor y esto que vos planteas, Adrián, es que la variante Delta se manifiesta mucho más rápido que antes. O sea, en los primeros 4 días, y eso lo puede explicar seguramente el doctor, te puede dar un negativo y a los 4 días, automáticamente 5, empieza a manifestarse esta positividad. Por eso es que se necesita el aislamiento entre 7 y 10 días de las personas que vienen, porque quizás dio negativo antes de salir del país, dio negativo al ingresar, pero termina dando positivo a los pocos días, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la profilaxis, lo que se llama profilaxis en la cuestión epidemiológica. Este caso es un caso índice, después están los casos secundarios y después están los nexos epidemiológicos. Esa es la situación que hay que atender, y el doctor quizás pueda contarnos qué características tiene esta variante Delta que la hace, además de más contagiosa, que se manifieste en un rango distinto al resto de las variantes. A ver, doctor. Sí, lo primero que quiero decir, reflexionando para que intentemos todos a lo mejor
que a veces no alcanza solamente con la información, porque la información a veces no va de la mano de la conducta individual. Y voy a poner el ejemplo del preservativo. No creo que no se sepa sobre la información de los beneficios del uso del preservativo, y todavía hay gente que individualmente no lo usa o en alguna determinada circunstancia no lo usa. A nosotros en el área de salud y sobre todo probablemente los sociólogos y psicólogos pueden entender más esta situación, que a veces la información uno la tiene, pero no hace lo que la información que uno tiene indica. En relación a la nueva cepa o esta variante del Delta, sí se sabe que muchas veces las manifestaciones clínicas son un tanto diferentes a lo que veíamos. También nos ocurrió en el 2021 que la patología que vemos en el 2021 es diferente a la que vimos en el 2020 y en los brotes del 2020. En principio, esta variante tendría más comportamiento nasal, es decir, que habría una rinitis importante, habría también dolor de garganta, aparecerían estos síntomas Bien, doctor. prematuramente. Le agradecemos, doctor, por este contacto y enseguida volvemos con Natalia Paratore. Gracias.